Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una declaración que ha conmovido a todo el mundo del entretenimiento turco. Can Yaman rompe el silencio y lanza un mensaje directo a Demet Özdemir que ha hecho vibrar las redes. Si solo me hubiera entendido, hoy todo sería diferente, dijo el actor, dejando a sus fans con el corazón en un hilo. Todo comenzó durante una entrevista reciente en Estambul, donde Can, visiblemente emocionado, habló sobre los años que compartió junto a Demet en uno de los momentos más intensos de su carrera. El presentador, consciente de la tensión que se generaba en el estudio, le preguntó si aún había algo en su corazón que no lograba cerrar. Can suspiró, bajó la mirada y con voz temblorosa respondió: solo quería que me entendiera, que viera más allá de las palabras y los titulares. Si lo hubiera hecho, tal vez hoy estaríamos en otro lugar. Estas palabras encendieron una ola de reacciones inmediatas en las redes sociales. En minutos, el nombre de Demet Özdemir se convirtió en tendencia, y los fans comenzaron a publicar antiguos videos y escenas de ambos, recordando la química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas del drama turco. Algunos comentaban: Can todavía la ama, mientras otros defendían a Demet diciendo que ella también sufrió, pero decidió avanzar. Según fuentes cercanas al entorno del actor, esta declaración no fue casual. Can Yaman estaría atravesando un periodo de introspección y, al parecer, una canción que escuchó recientemente lo hizo recordar ciertos momentos con Demet. Un amigo suyo comentó: está más sensible de lo normal. Me dijo que si pudiera regresar en el tiempo, habría actuado de otra manera. Lo que más sorprendió al público fue la reacción de Demet. Pocas horas después de la emisión de la entrevista, la actriz compartió en sus historias una frase que fue interpretada por muchos como una respuesta directa: a veces, entender no basta. También hay que saber quedarse. Esa publicación, simple pero cargada de significado, encendió nuevamente la llama de los rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, un intento de comunicación entre ellos. Medios turcos afirman que, tras esa respuesta, Can intentó comunicarse con ella por teléfono. Sin embargo, Demet habría preferido mantener distancia. Una fuente cercana a la actriz aseguró: ella aprecia que él hable con el corazón, pero teme volver a sufrir. Sabe que sus caminos ahora son diferentes. Pese a eso, los fans no pierden la esperanza. Los comentarios en redes están llenos de frases como: el amor verdadero siempre encuentra el camino y ellos son el destino que la vida separó demasiado pronto. Durante el programa, Can también recordó los momentos más felices junto a Demet. Recuerdo una tarde de rodaje en Capadocia, el sol cayendo y ella riendo sin parar. Fue uno de esos instantes que uno no olvida. Ahí entendí lo que era la paz, confesó con una sonrisa nostálgica. Esa descripción bastó para que muchos fans comentaran que, a pesar del tiempo y la distancia, el sentimiento sigue vivo entre ambos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, después de esa entrevista, Can Yaman fuera visto nuevamente en el barrio de Bebek, caminando solo y pensativo, justo por la zona donde solía encontrarse con Demet en los primeros meses de su romance. Algunos testigos afirman que permaneció varios minutos observando el mar, con los auriculares puestos, escuchando la misma canción que, según los rumores, inspiró sus declaraciones. Los medios captaron esas imágenes y rápidamente las difundieron con titulares como: Can Yaman nostálgico, el actor revive los recuerdos de su amor perdido. Esa misma noche, un periodista le preguntó directamente si seguía amando a Demet. Can, con una media sonrisa, respondió: hay amores que no se olvidan, aunque el tiempo pase. Lo importante es lo que uno siente, no lo que el mundo dice. Esa frase fue suficiente para que los fans reavivaran el fuego del pasado. En cuestión de horas, los hashtags #Can Yaman y #Demet Özdemir volvieron a ocupar los primeros lugares de las tendencias en Turquía y en varios países de América Latina. Por otro lado, en el entorno de Demet Özdemir la situación no fue menos intensa.
La actriz, que actualmente se encuentra rodando una nueva serie en Estambul, habría pedido a su equipo evitar cualquier tipo de pregunta relacionada con Can durante las entrevistas promocionales. Sin embargo, los periodistas no tardaron en mencionarlo, y Demet, con serenidad, dijo, «Le deseo lo mejor. Hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero el respeto permanece». Esa respuesta, aunque diplomática, dejó entrever un trasfondo emocional. Una fuente cercana al rodaje reveló, después de esa entrevista, Demet se quedó en silencio unos minutos, mirando su teléfono. No dijo nada, pero se notaba que estaba afectada. Cuando la maquilladora le preguntó si estaba bien, simplemente contestó, «Algunas historias nunca terminan del todo». Mientras tanto, los fanáticos no han dejado de teorizar. Algunos creen que el reencuentro entre ambos podría ser cuestión de tiempo, sobre todo porque un productor muy conocido habría propuesto reunirlos en un nuevo proyecto televisivo. «Sería una bomba mediática», comentó un periodista del medio TV Mag Turkiye. «La química entre ellos sigue viva y el público los ama juntos. Si aceptan, será el regreso más comentado del año». Pero también hay quienes aseguran que Demet no está lista para revivir el pasado. Una amiga suya afirmó, ella sufrió mucho cuando todo terminó. Aunque guarda cariño por Can, no quiere repetir lo mismo. Prefiere enfocarse en su carrera y en su paz emocional. Aún así, las coincidencias no dejan de llamar la atención. Hace unos días, ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico en Estambul, aunque no coincidieron frente a las cámaras. Can llegó primero, acompañado de su representante, mientras que Demet apareció unos minutos más tarde. Según testigos, hubo un breve cruce de miradas a distancia, un momento silencioso pero lleno de significado. Uno de los asistentes comentó, «No dijeron palabra, pero se entendieron con los ojos». Fue un instante que nadie olvidará. Esa escena bastó para que los medios especularan con un posible acercamiento secreto. Algunos portales turcos incluso afirmaron que, tras el evento, Can habría enviado un mensaje privado a Demet, agradeciéndole por su apoyo a la causa. Ella, educadamente, habría respondido con un simple gracias, igualmente. Pero para muchos, esa mínima interacción fue una señal de que aún hay algo entre ellos. Las redes sociales siguen encendidas. Miles de fans comparten fragmentos de sus antiguas entrevistas, editan videos con música romántica y frases como «El amor verdadero nunca muere» o «Can y Demet, un lazo que ni el tiempo puede romper». En los comentarios, se leen mensajes cargados de nostalgia y esperanza, «Ojalá vuelvan a encontrarse cuando ambos estén listos, ellos son la historia más hermosa que nos dio la televisión turca». Lo cierto es que, pese a los años, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue despertando emociones en cada rincón del mundo. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una leyenda moderna del amor imposible. Y aunque hoy cada uno camina por su propio camino, el eco de su historia sigue resonando en los corazones de quienes los vieron enamorarse frente a las cámaras. Como dijo uno de los fans en redes, tal vez no estén juntos, pero su historia seguirá viva mientras alguien la recuerde. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que el amor entre Can y Demet merece una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo los secretos más impactantes del mundo del espectáculo turco.